Listo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a terminar de ver las herramientas para ya empezar a armar nuestra presentación. ¿Sí? Ya vamos a terminar de ver las herramientas para empezar a crear nuestra presentación en PowerPoint. Recuerden que la primera evaluación es el día lunes 18, y luego del día lunes vamos a ver cada clase una aplicación distinta. ¿Cuáles son? Prezi, Emaze, Expli, Pountum y Canvas. ¿Sí? Cada clase vamos a ver. Todas esas aplicaciones son online, así que no hay problema por ese lado. No es necesario que tengan instalado nada o un requerimiento previo. Basta con tener una cuenta en Facebook, en la mayoría de casos, o Gmail o Hotmail, para poder crear una cuenta. Son ventajas que tienen las aplicaciones online hoy por hoy. ¿Qué tal, Stephanie? Buenas noches. Entonces, téngalo presente. Eso lo vamos a ver, como mencionaba, luego de la primera evaluación. Bueno, continuemos o empecemos. PowerPoint tiene una herramienta que se llama Office Remote. ¿Y qué significa o qué hace Office Remote? Office Remote es una aplicación que puedes instalar en el celular. Sí, puedes ingresar a la... Ahora vamos a entrar a la Play Store. Estoy en la Play Store. A ver, vamos a poner Office Remote. Y acá está. No, esta es la de... Ahí está, esta es la de Remove. Remove Test. Ya, ¿para qué sirve esta aplicación? Le han cambiado, bueno, el nombre. ¿Para qué sirve? Nos sirve para poder eh, utilizar o presentar, cambiar de diapositiva de manera remota, o sea, desde utilizando nuestro celular. Ejemplo, supongamos que estás exponiendo en un lugar, en un aula, un auditorio, y uno cuando expone usualmente suele caminar de un lugar a otro. Entonces, para poder cambiar de diapositiva, uno tiene que tener el teclado a la mano para avanzar o retroceder. Ya, pero ¿qué sucedería si tuviéramos esta aplicación que se sincroniza mediante Bluetooth? Por eso menciona, acá, ¿dónde está? Acá el Bluetooth. Mediante Bluetooth se sincroniza el celular con el dispositivo, ya sea la laptop o la PC, siempre y cuando la PC tenga Bluetooth, para poder avanzar, retroceder, cambiar o hacer X cambio en la presentación. O sea, en otras palabras, sirve como un puntero, sirve como un control, por se llama control remote, para poder presentar. Resulta útil siempre y cuando el dispositivo que tengas, laptop o PC, tenga Bluetooth. Ya que si no tiene, bueno, no vas a poder utilizarlo. Por otro lado, hay que instalar esto, tanto en la PC como en el celular. El proceso no es complicado, es bien simple. Son dos, tres pasos a lo mucho. Instalarlo por aquí, instalar por acá y sincronizar. En el aspecto de sincronizar, en eso sí, bueno, tendrían que tener un conocimiento, pero no creo que sea complejo, ya que uno usualmente sincroniza con parlantes, con otro celular, con la laptop, para enviar contenido. Es de la misma manera. La sincronización del celular con la laptop es idéntica en esta aplicación de Remote. Entonces, una vez que están sincronizados, ya el celular te puede servir como un puntero. Y como mencioné, resulta útil siempre y cuando el dispositivo, sea la laptop o PC, tenga Bluetooth. O sea, con una PC normal no podrías utilizar la herramienta. Pero con una laptop sí. Entonces, en ese aspecto resulta bien útil. Ya no tendrías que acercarte al teclado para poder cambiar o presentar una diapositiva. Entonces es una muy buena herramienta. Como mencioné, pueden descargarla desde la Play Store. Instalar, descargar y es bien simple.
y resulta útil en ese aspecto. Ahora probablemente ya le hayan añadido más herramientas. Bueno, yo no he vuelto a usarla desde que empezó la cuarentena. Desde que dejó de ser presencial ya no he vuelto a utilizar la herramienta. Pero tengo entendido que le hayan añadido más cosas. Ya que al comienzo era bien simple, pero conforme va pasando el tiempo le van dando más opciones. Entonces eso es lo bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Por otro lado, seguimos viendo la pestaña de insertar, que es la pestaña que más herramientas tiene. Por ejemplo, hay una herramienta que poco se utiliza, pero no deja de ser importante, la de la fecha y la hora. Entonces tenemos una opción dentro del grupo de texto que se llama fecha y hora. Acá está. Fecha y hora, acá está. Fecha y hora. Fecha y hora. Y al lado derecho tenemos número de diapositiva. ¿Qué significa para colocarle una numeración? Entonces, si ingresamos ahí a fecha y hora, que resulta casi lo mismo, fecha y hora, la fecha actual, en qué idioma, ahí está. De repente te pregunta una fecha fija que quieras colocar tú mismo, o sea, una fecha que tú mismo escribas. Por otro lado, número de página, quieras que tenga numeración, por eso que acá en la esquina superior se activa. Pie de página, si en caso quieras colocar algo en la parte inferior, por ejemplo, colocar de repente tu nombre. Y por último, no mostrar en diapositiva de título. Se refiere que no va a mostrar esta información en la primera diapositiva. Vamos a darle a aplicar y vamos a ver que sí se ve. A ver, uy, ¿dónde está? A ver qué pasó. Aplicar a todo. Ya, acá está, sino que se ve pequeñito. Ahí está la fecha y hora. Entonces, bueno, y las otras, bueno, lo está tapando las imágenes que tenemos ahí. Por otro lado, el tema del nombre, a ver, el pie de página, David, aplicar a todo. Acá está el David, sino que lo coloca bien chiquito. Y por los colores no se logra apreciar del todo. Al no ser un documento escrito como lo es Word, tendría que ser un contexto bien en específico para utilizar o colocarle a cada diapositivo la fecha y hora. ¿Sí? Tendría que ser un contexto bien en específico, porque de ahí no tendría mucho sentido que cada diapositiva tenga esa información. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de objeto, que es muy similar, hay por los que han llevado el curso de Access, a la misma opción de objeto. O sea, poder incrustar o poder insertar un documento de cualquier aplicación que esté en esta lista. Por ejemplo, de Corel, de Office, de Word. Poder adjuntar una imagen, cualquier información que tenga esas características. Tenemos también el WordArt, que también, bueno, en general yo diría que poco se utiliza, ya que uno usualmente utiliza su propio tipo de letra o su propia fuente. Sí, nosotros, como ya les mencioné, nosotros instalamos fuentes. Eso ya lo hemos visto varias veces. Así que me resulta o diría que es más útil instalar una fuente distinta a que utilizar el WordArt. Antiguamente el WordArt sí resultaba útil porque antiguamente no había la facilidad o no había las herramientas que hay hoy en día, que son las fuentes. Entonces, en esa época probablemente utilizar esto el WordArt hubiera resultado más útil. Pero ahora, bueno, uno ingresa a utilizar cualquier tipo de fuente para su trabajo. Listo, ahí está. ¿Qué más tenemos en insertar? El cuadro de texto clásico
y por acá el encabezado y pie de página. También tenemos la opción de comentario. En el caso que quieras colocar un comentario en cada diapositiva, esto también es muy situacional, colocarle un comentario a cada diapositiva. Más que todo tiene que ver con el trabajo. En el caso que sea una diapositiva para de trabajo grupal o colocar una nota, algo que quieras tú mismo agregar. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, ya mencioné esto de la fecha y hora de la página. Ya. Tenemos la opción de fórmulas. ¿Sí? Tenemos la pestaña de fórmulas que también, a ver, está dentro de ecuaciones. Tenemos fórmulas para agregar. También bastante situacional. No todos los días utilizamos acá estos elementos, pero ahí está para poder utilizar. Por ejemplo, acá está una forma clásica, una fórmula clásica, en la cual puedes editar todo el contenido. O sea, tiene que ver más con el ámbito de matemática. ¿Qué más tenemos? Tenemos dentro de insertar el grupo de video. Esto ya lo había mencionado en la clase pasada, en las cuales quieres insertar un video que tengas en la computadora. Por ejemplo, miren, voy a tratar de insertar este video, a ver, el que hice la clase pasada. Ahí está. Aunque diga álbum de fotografía, en realidad es un video, ¿sí? Aunque diga álbum de fotografía, en realidad era un video. Que esto fue lo que creamos la clase pasada, un álbum de fotografías. Ya está, el video dura 1 hora y... 1 minuto, disculpen. 1 minuto 40 y tantos. Casi 2 minutos. Ya. ¿Cuánto pesaba este video? A ver. Este video pesaba casi 50 megas. Vamos a guardar esta presentación con ese video incrustado. Vamos a ver cuánto pesa. ¿Pesará más? ¿Pesará menos? Vamos a ver. Y tarán, el video pesa 1 mega más, 47.6, ¿sí? Casi 1 mega más. Entonces, en conclusión, cuando tú insertas un video o las imágenes en alta resolución que mencionaba, todo ese peso se va a ir añadiendo a tu presentación. Entonces, lo que sin el video pesaba antes, por decir 1 mega, subes un video y miren, era solamente de 2 minutos casi, y ya el video en peso aumentó significativamente, a tal punto que por ese videito ya no lo vas a poder enviar por internet. A causa de ese video ya el archivo se hace inviable enviarlo, solamente por ese elemento. ¿Recuerdan cuál era el límite? 33 megas. Hoy por hoy el límite máximo para enviar contenido es de 33 megas. Entonces ahorita el video o la presentación pesaba más de 60 y ya no se puede enviar. Por eso que ahora hay la posibilidad de que el contenido que tú tengas puedas subirlo a tu OneDrive o SkyDrive, que antes se llamaba, y a partir de ahí ya poder compartirlo, ya que eso resulta de lejos más práctico, ¿sí? De lejos resulta más práctico que subas tu contenido a una plataforma, ya sea el OneDrive, ya sea la nube de Google, y a partir de ahí compartir, darle permiso a las personas que quieras compartir para que puedan descargar o visualizar tu contenido, ya que hay 3 opciones. Una de ellas es la de solo visualizar y la otra es la de editar, que la persona puede editar, pueda ver. Son las opciones más generales. Entonces, de lejos, eso es lo más útil. ¿Qué más tiene la opción de video? Que en video también tenemos videos en línea. Uy, pero me pide sincronizarlo. Ya, bueno, como no lo tengo ahorita sincronizado, por las cosas que mencioné antes, ya que si sincronizo probablemente me esté molestando el tema de la originalidad del producto. Así que también tengan cuidado con ese aspecto. En el caso que su Office no sea original, que creo que es la mayoría de casos,
a mi parecer. Pero comprar una licencia de Office original mm, no es algo que cueste mucho. En internet, vamos a ver una licencia Office. Es como comprar una cuenta de, o mejor dicho, alquilar una cuenta de Netflix. Solamente que es un pago único, ya no un pago mensual. Que va a depender de qué tienda lo compres. Y hay promociones a veces, en las cuales puede resultar, por decir, 20 soles, 30 soles. Que a la larga de repente te resulte más práctico. Por ejemplo, ahora que va a venir el 2021, me parece que sería una buena compra. Comprar una licencia original de Office 2021. Para que en el transcurso del tiempo ya no te esté molestando esos mensajes que aparecen. Ejemplo, por ejemplo, a ver, si alguna vez les ha parecido esto de acá, esta franja de color rojo, o a veces de color amarillo, en la cual te dice que ha caducado, o que falta activar el producto, y ya no te deja trabajar. Cada vez que ingresas te aparece este mensaje, o te aparece esta franja como mencioné de color rojo, en la cual te dice que ya el producto no tiene licencia. Y llega un punto en el cual ya, cuando aparece esto de aquí, en el cual ya no te deja trabajar, ya no puedes hacer nada, no te deja ni escribir. Entonces, para evitar estas cositas, ahora que va a haber un nuevo Office, creo que sí valdría la pena comprar una licencia original del 21, ya que probablemente esté unos 3 años hasta que salga otra versión. En 2019, 20, 21. Más o menos como 2, 3 años sale una nueva versión. ¿Y esta versión por qué sería especial? Porque viene de la mano de un nuevo sistema operativo. Entonces, por ese lado, resulta una compra mucho más asertiva, debido a que viene de la mano con un nuevo sistema operativo. Bueno, ya que más estamos viendo, bueno, el apartado del audio también ya había mencionado. En el caso que quieras subir audio, MP3, ahí está. También tienes la opción de grabar tu propio audio, grabar audio, siempre y cuando obviamente tengas micrófono habilitado, ya sea el micrófono de la laptop o que tengas un micrófono externo o de los mismos headset. El día martes fue. Si el día martes estuve por Lima. mmm, bueno, a mi apreciación me ha parecido que ha estado bastante tranquilo. No ha estado saturado de gente. Si vas en las mañanas, sería una hora prudente. Y a la par que he visto que sí las tiendas están surtidas. O sea, no hay escasez, salvo de tarjetas de video, salvo que sea la compra, en la cual puedes darte una vuelta y comprar alguna pieza que necesites. Tarjetas de videos hay, pero como mencioné, son las caras y las que eran baratas están caras igual. Así que tener en cuenta, tener en cuenta ese detalle. Pero el lugar en sí, como mencioné, lugar transitable, no está muy saturado, ya que cuando empezó la cuarentena recuerdo haber ido a mitad de año y para entrar tenías que hacer cola. Y para ir a una tienda, si era de las que eran mayoristas, tenías que hacer otra cola. Y cuando te iban a atender, no tenían todo lo que uno tenía en la mente comprar. O sea, comprabas lo que había. Bueno, ya pasó poco más de un año y ya el lugar se ha de cierta manera estabilizado. O sea, yo les recomendaría que se den una vuelta por Wilson si es que tienen pensado comprar algo. Usualmente las personas van por cambiar batería, arreglar impresoras, cosas así. Ya que he visto bastante. Visto, me he percatado bastantes personas andando con su impresora, caminando con la impresora en la mano, cargándola como un bebé.
Y a la par también lo de la batería. También llevan laptops que usualmente es para cambiar la batería. No es necesario llevar la laptop, pero hay gente que lleva la laptop para cambiar su batería. Eh, para eso obviamente tiene que ser una tienda confiable, para que compres una batería nueva. Pero hay gente que lleva la laptop para probarla ahí mismo, lo cual no es necesario siempre y cuando la tienda que tú vayas sea de confianza. Bueno, ¿qué más? A ver, la grabadora de pantalla. Esta es una de las herramientas más útiles que mencioné, debido a que puedes capturar. Antiguamente no había muchas herramientas así. Ya, debido a esto es que se volvió popular una aplicación que se llama Tube Capture, que es de las primeras. De repente lo hayas visto en las cabinas de internet, esta aplicación de acá, ya que cuando YouTube se volvió parte de nuestras vidas, allá por el año 2000, ¿cuándo habrá sido? 2009, 10, 11, 12, por esos años, y había la necesidad de poder descargar contenido de YouTube. O sea, no te hablo de ahora, sino de hace mucho tiempo. Esta fue una de las primeras herramientas que hubo para hacer eso. ¿Cómo se llamaba? Adobe Capture. Sí, bien, bien clásico, bien legendario ese diseño, ese loguito. Hoy por hoy se sigue utilizando, pero debido a que hay herramientas online, ya poco se utiliza. Pero esta aplicación tenía una herramienta acá que era bastante útil. ¿Cuál es? Esta de aquí, que se llama Stream Capture. ¿Y qué significa? Que puedes grabar la pantalla. En esa época todavía no existía el término ni siquiera de youtuber o de streamer, pero lo que hacías era eso, poder grabar o capturar tu pantalla. Entonces por ese lado también se utilizó bastante esta herramienta, ya que te permitía grabar la pantalla. ¿Por qué se dejó de usar? Porque lanzaba actualizaciones a cada rato. O sea, tú lo instalabas, pasaba el tiempo, ponte medio año menos, y ya no te dejaba descargar, porque tenías que actualizarlo. Y esa actualización era algo constante. Te lo digo como usuario, ya que yo usaba bastante esta aplicación. Entonces te aparecía el mensaje si deseas actualizar, que era entre comillas, si deseas, porque si no actualizabas no te dejaba descargar. Cuando actualizabas recién ya podías. Entonces, por ese lado resultaba un poco molesto. Que te pida cada... ¿Cuánto sería? Cada 3 4 meses actualización, actualización. Bueno, hoy por hoy hay páginas online que te permiten descargar videos de YouTube. Y también hay otras aplicaciones también de Facebook. Descargar videos que hayas visto en esa plataforma. Y en otras más. Por ejemplo, hay otras aplicaciones que son más generales, que te permiten descargar video de cualquier plataforma, entre comillas. O sea, cualquier video que tú veas en alguna página, puedas descargarlo. Por ejemplo, había otra aplicación que era su competencia de YouTube, al menos en sus inicios, que se llamaba Dailymotion. A ver, es parecido. Dailymotion. Acá está. Dailymotion. Y es una página igual para ver videos. Pero en esa época, cuando YouTube recién estaba empezando en pañales, era como su competencia. Y era una página que se utilizaba bastante. Adobe Capture no te dejaba descargarlo de ahí. Era únicamente YouTube. Entonces comenzaron a haber otras aplicaciones para poder grabar o descargar. Pero ¿cuál era la vieja y confiable? La vieja y confiable siempre va a ser el capturar pantalla. Si bien no será lo mismo, pero te permite grabar la pantalla. Te va a permitir guardar contenido o grabarlo, ya sea en video bueno, si tienes audio también. Entonces la tuve capture. Bueno, volviendo acá al tema de la grabadora, es idéntico igual. Puedes grabar audio y puedes grabar tu propia pantalla. ¿Qué más tenemos?
tenemos el apartado de formas. Del audio, ¿verdad? Acá mencioné lo del tema del audio. El tema del audio también es un tema bien, como diría, especial, ya que si yo les mencionara a ustedes audio, probablemente les venga a la mente MP3, ¿verdad? MP3. Sí, MP3, un formato de audio. Pero en realidad el MP3 no es en sí un formato, solamente que lo llamamos formato, ya que tiene que ver con un tema de códex, que es la codificación de una pista de audio. Ejemplo, miren, acá tengo una pista de audio. Voy a darle clic derecho, propiedades, detalles, y acá hay una parte importante que dice la velocidad de bits. Es una de las características importantes. Más allá del formato, que es MP3. Por ejemplo, acá dice 320 KB. Y esa es una muy buena calidad. Es como los fotogramas por segundo. Algo similar. O sea, mientras más KB tenga, la pista de audio va a ser mucho, de cierta manera, más nítida. ¿Cómo te das cuenta de esto? Cuando tú reproduces una pista de audio y le subes el volumen, y al subirle el volumen se distorsiona mucho, es probable que sea por la pista y no por el dispositivo. Entonces, mientras mejor calidad tenga el audio, no se va a perder la calidad al subir el volumen. Cosa que sucede bastante cuando uno va a las fiestas, cuando hay polladas bailables y pone música a alto volumen y la música comienza a distorsionarse. Entonces, no únicamente es por el dispositivo, sino también por la propia pista de cómo ha sido codificado. ¿Cuál es el mejor formato? Uno de ellos es el audio FLAC. Uno de esos formatos es el audio FLAC. Y hay una página que yo recomiendo bastante. Ahí se la voy a compartir, acá está. Que es esta de acá. Que te permite descargar canciones o música en formato FLAC. Por ejemplo, vamos a poner acá The Beatles. Te aparecen canciones que quieras descargar. Por ejemplo, ahora vamos a descargar esta de Abbey Road, Here Comes the Sun. Y te aparecen dos opciones, MP3 y en audio FLAC. ¿Qué significa el audio FLAC? Audio sin pérdidas, ¿sí? O sea, libre de pérdidas, ya que ha sido codificado de otra manera y la pista no va a tener, no se va a perder la nitidez o la calidad auditiva. Entonces, otro detalle que te habrás dado percatado es el peso que tiene, y esa es la razón por la cual no es popular. Miren ese MP3, pesa 7 megas. Y miren el audio FLAC, pesa 20 megas. Casi triplica el peso. Entonces imagina que tengas puras canciones FLAC o en formato FLAC. Tu celular, tu dispositivo, se llenaría de una velocidad mucho más rápido. De repente te soportaba 1000 canciones y ahora ya la tercia parte. Ya que más o menos es la relación que tiene el MP3 con el FLAC. Pesa casi 3 veces más de lo que pesa una pista MP3. Entonces, por tal motivo es que no es muy popular. Es más popular para los amantes de la música en sí, que tienen dispositivos para poder reproducirlo de manera ideal, ya sea en un home theater, sea un cine en casa, o ya sea con auriculares 7.1. A ver, ahí les muestro. Headset 7.1, si ves alguna publicidad que diga 7.1, significa que esos auriculares 7.1 pueden reproducir canciones de 7 canales. Eso es lo que significa. Ahora, en esto hay para todos los gustos y hay calidades también. Pero en general lo que hace es convertirlo de manera virtual 7 canales. Ahora, esto es solamente una simulación. Porque lo ideal es como el cine, o sea, tener 7 parlantes, ¿verdad? A ver. Home theater, home theater.
O sea, lo ideal es esto, ¿verdad? Tener parlantes derecha, izquierda, al frente, atrás, distribuirlos por toda una sala. Pero los auriculares obviamente no van a hacer esto, van a simular esto, van a simular tener un home theater. Entonces por eso que hay dos versiones, uno que es el virtual, o sea, de manera virtual trata de simularlo y el otro ya es la manera normal o ideal, que sería como un cine, por eso se llama home theater. Entonces hay que tener estos aparatitos para sacarle el jugo al audio FLAC. En lo personal diría que sí tiene, vale la pena si tienes los auriculares o si tienes parlantes o dispositivos que soporten esos canales. A ver, muestro uno, 7 puntos. O sea, si tienes estos aparatitos, de repente te preguntabas por qué son tantos parlantes. Y es porque pueden reproducir el audio FLAC o lo que llaman cine en casa. Si ves dos, es porque solamente es estéreo, o sea, right left, derecha izquierda. Si son 5, es porque es 5.1. Y si ya son 7 parlantes, ya es 7.1. En lo personal, no he visto mucho la diferencia de 5.1 y 7.1. Me parece casi lo mismo. Pero el 2.0 sí se nota la diferencia. Sí se siente la diferencia de solamente el audio 2.1. Lo mismo con el audio mono, o sea, un solo canal. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? Cuando de repente en el lado derecho escuchas la batería y en el lado izquierdo escuchas la voz. Ahora imagina que cada instrumento lo escuchas por distintas orientaciones. Entonces eso se refiere con el audio. Tendrías que experimentarlo para que lo entiendas o lo comprendas de mejor manera. Vale la pena esto, como dije, siempre y cuando te guste el tema de la calidad, ya sea auditiva o visual también, de la par de un buen proyector, televisor, y puedas no solamente ver, sino apreciar en ese aspecto. Son caros, hay de gama alta y también hay de gama media. Por ejemplo, los que yo tengo son estos de acá. ¿Cuánto me costó? Creo que 250 soles. Actualmente no sé cuánto está. Este de acá me gustó porque tenía Bluetooth y tenía ¿cómo se dice? Ya me olvidé la palabra. Bueno, tenía Bluetooth y tenía radio y varias cositas interesantes para el precio que costaba. Ya otros ya más profesionales son los 7.1. Tienen suficiente cable como para colocarlos en una habitación distribuidos. O sea, no juntos. El chiste de esto no es que lo tengas todo junto, sino que lo puedas distribuir en todo el área. Es por eso que vienen con cables bien largos, más o menos como de más de 5 metros. Son unos cables bien delgaditos, más o menos como más de 5 metros, suficiente para que puedas colocar los parlantes a una distancia prudente. Nuevamente menciono que lo ideal no es que lo tengas todo junto, sino que lo puedas distribuir por todo el área. O sea, si lo vas a colocar así no tendría sentido. Entonces es una buena inversión de repente si te gusta en ese aspecto. Por ejemplo, esto de acá no. Hacer esto no tiene sentido. Lo ideal, como dije, es que lo distribuyas por todo el área. Algo así. Atrás, adelante, al costado. O sea, distribuirlo. Ujú. Bueno, ahí les compartí la página. Si les interesa descargar. Vas a encontrar de casi todo. Obviamente, mayormente música en inglés o diría de rock. Ya que no hay de todo. Pop también hay. Por ejemplo, ahí busqué Fonseca, busqué Gloria Estefan y si encuentras, pero no estoy seguro si haya de todo. O si, por ejemplo, ponga Tongo y haya canciones. A ver, Tongo. A ver, Tongo. Ya no, no hay. O de algo similar.
no estoy seguro si haya todo contenido. Pero es buena página. Lo bueno es que no la han dado de baja. O sea que no la han traído abajo. Por el tema de la piratería, ya hay pocas páginas que tienen este servicio de poder descargar audio FLAC. Porque tener canciones en esta calidad, de manera, llamémoslo de manera, ¿cómo se dice? De manera legal, cuesta. Páginas como lo es las, ¿cómo se llama la página de iTunes? O sea, descargarlo de ahí ya son páginas que cuestan descargar canciones. Pero bueno, esta que es piratita todavía sigue en línea. Por eso que las tengo en mis marcadores. Hasta el día que caduque. Ya cuando ya caduque ya F con esta página. A pesar que dice MP3, te da la posibilidad de descargarlo en FLAC. Bueno, seguimos viendo. Y entonces ya le mencioné la diferencia del MP3 con FLAC. Hay más formatos, obviamente, de audio. Pero estos de aquí son los que probablemente más encuentres en la red. Y que era el MP4, y el MP4 tiene que ver con video. Ya deja de ser un formato de solo de audio a pasar a tener video. Y en lo que es video, ahí sí todavía hay muchos más formatos. Como por ejemplo AVI, como por ejemplo WMV, como por ejemplo, ¿cómo se llama este video? Como este formato, uy, me lo hizo un nombre. Que lo encuentras en bastantes películas, a ver, déjame ver. Ah, ya, MKB, MKB, Matroska Video, MKB. Este es el formato más popular cuando descargues videos de internet. ¿Por qué MKB? Porque el MKB te permite guardar en un solo archivo pistas de audio y subtítulos, cosa que no todos los formatos te permite. ¿Y a qué quiere decir esto? O sea, una cosa es que tú tengas un video que tiene un solo audio y un solo subtítulo y nada más, o un solo audio nada más. O sea, solamente visualizar. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un formato que te pueda permitir cambiar de audio? O sea, no solamente verlo escucharlo en español, sino escucharlo en inglés, portugués, italiano, francés, X idioma. Y que a la par, en el mismo archivo, puedas leerlo en distintos idiomas. Entonces, ¿cuál es el formato más popular para poder subir ese tipo de contenido o todo ese contenido en un solo audio, en un solo formato? Es el MKB. Por eso que en la mayoría de películas que, o por no decir todas, que te descargues de internet, de páginas que se dedican a eso, están en este formato MKB. ¿Por qué? Por lo ya mencionado. Ya. Entonces, MKB. Y de la par el MP4. Hay más formatos, nuevamente menciono WMV, tienes MPG y hay muchos más, pero estos de aquí son los más populares. También ya mencioné sus diferencias. Ah, y el MKB es más ligero y a la par tiene más calidad. Ahora, ¿quieres saber más de esto o te interesa? Te diría que investigues sobre el formato o el códec H265 y el H264. H264 y el H265. H264. Ya está de acá. Si te interesa saber más de esto, te diría que investigues esto. La diferencia entre el 264 y el 265. ¿Por qué te interesaría saber esto? Porque de repente quieres meterte al mundo de las películas o descargar contenido o grabar contenido y quieres saber más, te diría que investigues de esto. ¿Qué es el H264 y qué es el H265?
¿Y por qué habiendo 265 se sigue utilizando el 264? Ya que ambos siguen estando vigentes. O sea, el hecho de que haya una versión actual no quiere decir que esta de acá se dejó de utilizar. Entonces las dos están conviviendo. ¿Qué son los codecs? O sea, la grabación, en qué formato se están grabando. Y esto no tiene que ver con que sea MP4, no tiene que ver con que sea MKB, no tiene que ver con que sea AVI, tiene que ver con otra cosa. Entonces, si te interesa, te diría que investigues esto de acá. Y en mi época que yo descargaba bastante contenido de internet, descargaba películas un montón, resultó útil esto. Porque cuando tú descargas un video, ahí te especifica si está en 264 o en 265. Entonces ahí pica la curiosidad de saber qué significa eso. ¿Qué significa que esté en 264 o que esté en 265? Y ahora más que todo que está abundando el contenido en 4K, con mucha más razón, importa saber esto de aquí. El 264 y el 265. Bueno, seguimos viendo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Hablo bastantes cosas de audio, de video, de formatos, de las opciones. ¿Alguna duda que tengan por ahí? Jean-Pierre, Jesús, Stephanie, Liliana, Piero. ¿Algo que deseen preguntar? Profe, ¿puede repetir lo de MKB? No te entendí muy bien. A ver. MKB es un formato de... Es un formato de un envoltorio. Es como un envoltorio. En realidad, ni siquiera es un códec. Es un envoltorio para... Es como, por ejemplo, a ver. Imaginemos que son objetos. Un objeto es la película. Otro objeto es el audio. Otro objeto son los subtítulos. Y otro objeto son los idiomas. Y todo eso lo quieres guardar en un solo archivo. ¿Qué formato te permite hacer eso? MKB. ¿Por qué el MKB? Porque el MP4 no te permite hacer eso. Solamente el MP4 es una sola pista y un solo audio. Y no te permite poder grabar o poder guardar en ese mismo envoltorio recipiente más cosas. Entonces es por eso que el MKB se utiliza con mayor frecuencia. Ahora no digo que el MP4 sea malo. No tiene que ver con un tema de calidad, sino tiene que ver con un tema de versatilidad. El MKB es más versátil en ese aspecto, ya que te permite guardar más contenido. A la par que también es ligero, no es pesado, ya que hay otros formatos que sí son más pesados. O sea, a nivel de megabytes pesa más. Y una película en calidad Full HD tiene su peso. Por ejemplo, ahí en la carpeta que le estaba mostrando, miren, una película de Avengers en 4K pesa 14 megas. Y una película normal, a ver, vamos a ver, Capitana Marvel, pesa en promedio 2 gigabytes. O sea, la diferencia es abismal. Son más de 10 gigas en la película. Y eso que esta película que es en teoría en 4K, ni siquiera es el 4K original. Ni siquiera es el 4K original. El 4K original debería estar entre 40 y 50 gigabytes. ¿Y por qué digo que es Bamba? Por el tema del H264 y el H265. La forma en cómo se ha comprimido o cómo se ha codificado ha sido de una versión más ligera, más light. ¿Y por qué una versión más light? Porque imagina, ¿no? Descargar 50 gigabytes para una película. Descargar 50 gigabytes en una película. ¿Sabes cuánto demoraría eso? Yo cuando en mi época que descargaba películas de 8 gigas me demoraba toda una noche en partes, descargar una parte. Entonces imagina descargar 50 gigabytes en una película. ¿Lo vale? Entonces es por eso que hubieron más codificadores, por el tema del peso. Y en la actualidad, que tú encuentres una película 4K original o en su codificación original es complicado. Tendrás que guiarte por el peso. Si pesa en general
por experiencia propia te diría que si pesa menos de 20 gigas es porque es una versión light, es una versión ligera. Pero si pesa más de 40 gigas es porque es una versión, ya llamémoslo original. Y a ver, y les muestro a ver, para que más o menos vean la diferencia. Mira, en teoría debe ser 4K, pero miren los colores. Está como que oscurecido, ¿verdad? Y no es por el tema de la calidad. La calidad está bien, sino que al ser una versión ligera, le han saturado demasiado los colores. Y si le muestro la misma película en Full HD, que también la tengo acá. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Miren, los colores se ven más vívidos, pero es Full HD. O sea, debería verse así con esos colores, pero en calidad 4K. Y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque esta de aquí es una versión light. Y si quieres la versión original, como ya te dije, guíate por el peso, que en promedio debe estar más de 40 gigas. Para descargar 40 gigas de internet tendrías que tener una velocidad. Si quieres hacerlo en una noche, tendrías que tener en promedio más de 50 gigabytes de velocidad, que es justo la que yo tengo actualmente. A ver. Esta página también les comparto. Si quieren saber su velocidad de internet. Por ejemplo, ahorita yo tengo... A ver cuánto marca. Ya más o menos 50, como le digo. O sea, ahí con más o menos con 50 gigas de velocidad y ahorita marca el de bajada. Bajada debe estar en 14, más o menos 14, 16. Ahorita está bien estable la línea, ya que está casi parejo. Sí, más o menos, ¿no? 16. Ya con esta velocidad, 50 gigas la podrías descargar en una hora, más o menos. Si va todo fluido. Pero si tienes menos, 15, 20, ya resulta una tarea muy tediosa. Y yo descargaba esas cantidades con 2 gigabytes. O sea, hace 10 años, cuando me metí a este mundo de descargar películas, mi velocidad de internet era 4, 2. Ahora es más fácil, ya que hay más velocidades. Pero es todo un mundo, nuevamente menciono. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta del video? Por ejemplo, es por eso que actualmente hay grabadoras, a ver, o codificadores, a ver, dispositivo, grabadora, capturadora, 4K. Es por eso que en la actualidad hay estos aparatitos. De repente te preguntas para qué era esto. Dice Camlink 4, que usan bastante los youtubers. Que parece una tarjeta de video. Sí, parece una tarjeta de video. No son aparatitos baratos, pero tiene que ver bastante. Y sobre todo en el tema de streaming, porque es ahí donde tienen su fuerte. Por eso que los streamers promocionan estos aparatitos, porque solamente es útil para la gente que graba o que captura la pantalla, o sea, captura lo que uno está visualizando. Esta capturadora de vídeo. Me dice 4K HDR a 60 GHz por segundo, que se refiere a la tasa de refresco, la frecuencia. O sea, es todo un mundo esto también. Todo un mundo. Hay mucha información acá para asimilar. Ya que si uno quiere meterse a este mundo de grabar o de streamer o grabar, capturar pantalla, hay que saber varias cosas. No solamente es el contenido que vayas a hacer, sino el aspecto técnico. Bueno, pasemos a otro punto ya. Dentro de PowerPoint también pueden subir gráficos, ya sea de Excel en la mayoría de casos. ¿Sí? A ver, vamos a darle clic. Insertar. ¿Dónde estás? Acá, gráficos. Ahora, cuando tú insertas un gráfico tienes dos posibilidades. La primera, que si el gráfico lo creas aquí mismo. A ver, nuevamente. Vamos a crearlo por acá. Insertar gráfico. Vamos a escoger uno. Y si tú insertas un gráfico aquí, se te va a abrir esta pestaña.
Y esta pestaña no es Excel en sí, sino es una versión reducida o adaptada, simplificada para PowerPoint. O sea, esto de aquí no significa que tienes Excel acá o que has abierto Excel, sino simplemente es para poder mover la información de tu gráfico. Simplemente es para editar la información del gráfico que has creado. Eso es lo único que hace. Por otro lado, también tienes la posibilidad de poder escoger un gráfico que tengas en, que tengas en Excel, poder adjuntarlo como gráfico como tal. Ya sería distinto que le tomes una foto, o sea, tomes una captura de pantalla con control print y que pegues esa fotocaptura. Vamos a hacer esto de acá, a ver. Ya esto de acá es capturar pantalla. Control print y control V para que pegues tu fotocaptura. Ya una cosa es hacer esto y otra cosa es ya que el mismo gráfico lo tengas acá y puedas editarlo, puedes cambiar la información o todos los datos que tenga. Entonces nuevamente esto te va a resultar útil en casos que tengas que elaborar o presentar datos estadísticos, más no en todas las situaciones, solamente o únicamente en esos contextos. Cosas puntuales que les voy a mencionar antes del primer corte es tres cositas nada más, concerniente a los gráficos. Primero, los tres formatos generales que se utilizan son columnas circulares y por acá y el de radial. Son los tres formatos que más se utilizan. El de columnas para representar información ya sea en barras comparativas o en barras simples. Circular, conocido como gráfico de torta, usualmente utilizado para representar en porcentajes una información, por ejemplo población, cantidad de algo, en cantidades mínimas como una cantidad de categorías, porque al haber más la torta se hace más pequeñita y ya tendría sentido el gráfico. Ya no tendría sentido. Sería mejor utilizar otro. Y por último el radial. Y este de radial, si has jugado videojuegos, se te hará muy conocido. ¿Por qué? Porque este gráfico radial, se utiliza más que todo para comparar. Pero comparar, por ejemplo, lo utilizan en videojuegos de pelea, en videojuegos de fútbol, para comparar habilidades. Por ejemplo, acá que diga velocidad, acá que diga resistencia, por acá que diga, que puedo colocar habilidad, skill. Entonces sirve para comparar. Por ejemplo, lo utilizan también en dispositivos. Lo he visto bastante cuando comparan celulares. Por ejemplo, colocan acá pantalla, procesador, batería. Entonces, cuando uno sobresale más, tiene ocupa más parte de todo el área. Y en lo que es menos sobresale, pues así como el gráfico. ¿Y cuando resulta inútil este gráfico? Cuando quieres comparar varias cosas en uno solo. Acá yo te diría, lo ideal sería 2 o 3, pero ya quieras comparar 20 ítems, ya no tendría sentido. Hay mejores gráficos que utilizar para comparar esa cantidad de ítems. Solamente te diría hasta 2 o 3 por ahí, como ves en el ejemplo. Pero colocar acá 40, mira, imagina 40 de estas formas, acá en uno solo. Ya no tendría sentido. Solamente sería 2 o 3 a lo mucho, a mi parecer. Algo así, 2 o uno solo. Y poder ver dónde sobresale. Por ejemplo, aquí sobresale en categoría 4. Tiene casi el puntaje máximo. Acá también en la categoría 2 está bajito. Categoría 3 está más o menos, por ahí se defiende. Entonces, ese es cosas básicas que tienen que saber sobre los gráficos. Bueno, primera pausa y luego volvemos. 5 o 7 minutos de break y regresamos. Listo, continuamos. Bueno, ahí también en la diapositiva he colocado consideraciones que tienen que tener a la hora de utilizar un gráfico.
Usualmente tiene que ver con cómo presentas la información. Tiene que ser clara, concisa, que no traiga distractores. Por distractores me refiero a información innecesaria. Solamente lo necesario para poder colocar o presentar un gráfico. No que no tenga tantos arreglos como a veces mencionan. Por el lado de formas, a ver, esto es algo que también esperaba que lo hayan mejorado para la versión 2021. No estoy seguro si lo hayan nutrido de más herramientas, ya que estas formas las he visto desde versiones muy antiguas, Word 2007, más o menos. Traían las mismas opciones de formas. Entonces, por este lado, mi, mi sugerencia era que agreguen más cosas, no solamente las formas que hay acá. Si bien agregaron esto, que son modelos 3D, si bien hay estas herramientas, pero, pero lo mejor sería, lo mejor sería que agreguen más opciones. Hacer esto de aquí. O al menos que lo nutran de más opciones, no solamente esos modelos, sino agregar más de los que ya hay acá. En ese caso sí ya tendría más sentido. Aunque a la hora de presentar uno no es que esté moviendo esto. Por eso que también de repente no le han dado mucha importancia de cierta manera. Pero esto de forma sí se utiliza bastante a la hora de colocar información. Entonces, colocar más cosas. Si solamente tiene flechas, rectángulos, diagramas. Por ejemplo, acá en llamadas debería tener más opciones. No solamente este tipo de nube. De repente otros modelos. O en el apartado de formas igual. Ya tener diseños preestablecidos como los tiene, por ejemplo, Prezi. A ver, le muestro. Prezi. No sé si aparezca. A ver. Autoformas. Ya, si bien va a ser parecido al SmartArt, pero igual debería tener más. La cosa así, por ejemplo. O sea, diseños más. Llamémoslo a nivel visual más bonitos, más interesantes, distintos a los que ya trae de por sí. Entonces, me parece que acá debería mejorar. Pasar de esto, una flecha así, a tener distintos diseños. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería agregarlo Word o dar la posibilidad de hacerlo? Disculpen, PowerPoint debería, ¿verdad? Ya. Yeah. Eso es por el lado de formas. Por el lado de SmartArt, que resulta una herramienta muy similar. Que resulta muy similar. eh, También no por ende deja de ser innecesario. Más bien es útil siempre y cuando uno sepa qué es lo que va a realizar. Y si uno domina su tema, sirve bastante. Más que todo cuando hay un dominio del tema. ¿Por qué? Porque de repente lo que podías haber colocado en un párrafo, como lo estás viendo aquí, lo que de repente podías haber colocado en un párrafo o llenar todo de texto, lo resumas en 5 o 6 puntos, que ya sería un gráfico. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero ¿cuándo se puede hacer? Cuando ya tienes un dominio del tema. Y ahí resulta mucho más, llamémoslo, más fluida la presentación. Pero para eso nuevamente menciono el tema del dominio de lo que vayas a presentar. Ahora acá también, nuevamente la misma queja. Ya estos SmartArt vienen de versiones muy antiguas, del 2007 aproximadamente para adelante, y ya debería tener más opciones. Por ejemplo, ahí en Pirámide solamente tiene 4. Ya debería tener al menos dos más. Para esta versión ya debería tener más opciones. Matriz, de la misma forma. Procesos, otros diseños, qué sé yo. Por ejemplo, un iceberg. Bueno, acá debería haber un iceberg. ¿Lo tiene? No. Esto es lo más similar a un iceberg. Pero debería traer un diseño de un iceberg. A ver. Iceberg.
Miren, ahí en precio cuando ingresemos hay diseños, pero me refiero... A ver, estará la autoforma. Ya no se ve. Ya algo así, un diseño más o menos distintos para poder hacer presentaciones. O sea, deberían, a mi parecer, darle más cariño a su producto, que es PowerPoint, y nutrirlo de más herramientas. Es una crítica personal. Ya, entonces, volviendo acá al tema del Smart Art, cuando ustedes quieran agregar un Smart Art, es bien simple. Vamos a borrar esto. Cuando quieran agregar un Smart Art es Smart Art, escoger el diseño que vayas a querer agregar. Por ejemplo, vamos a agregar a ver uno de... A ver, este de acá. Y acá hay una flechita. ¿Qué significa esa flechita? Hay dos maneras de agregar contenido en Smart Art. Ya sea escribiéndolo directamente o ya sea trabajándolo acá. Ventajas de escribirlo acá. Que si quieres agregar más contenido, basta con hacer un enter. Uy, no, este diseño... Ahí está. Se agrega uno más. Y puedes agregar otro más. Hasta cierto límite creo que tiene ahí. Sí, tiene hasta un... Ahí está, ahí nada más. Tiene un límite. ¿Qué más? Que si presionas suprimir, van a ir desapareciendo. Y colocando solamente los que necesites. Primera ventaja. Segunda ventaja que escribirlo aquí probablemente resulte más incómodo. Y escribirlo acá sea un poco más simple. Siguiente diferencia del Smart Art. Que cuando tú agregas palabras o agregas contenido, todas esas letras se van a ir acoplando al mismo tamaño. O sea, van a tener el mismo tamaño, ya sea que sea una sola palabra o un montón. A ver, ejemplo. Mira, acabo de escribir hola. Por acá, ¿cómo estás? Yo acabo de escribir todo un párrafo. O sea, vas agregando contenido y la letra se verá siendo más pequeña en todos los gráficos. Mira, al comienzo antes estaba este tamaño, pero conforme fue agregando contenido en todos los demás gráficos o las demás formas, el contenido se fue haciendo más pequeño. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad todo es un solo gráfico y que a la par es la única propiedad que compartan, porque de ahí puedes cambiarlo de color, puedes moverlo individualmente, pero el tema de la fuente o de la letra funciona como uno solo. Entonces eso de ahí es una ventaja, para que ya no esté todo disparejo, por un lado grande y por otro lado pequeño, sino todo con un mismo formato. En el tema de la letra o de la fuente creo que de igual manera, a ver, déjame ver. Ya no. El tema de la fuente sí es individual. Puede tener cualquier tipo de fuente en las formas. Sí. Puedes tener fuentes totalmente distintas en todos los cuadros. Lo único que comparten son el tamaño de la letra. Nada más. Ahora, ¿qué diferencia habría de hacer esto y hacer esto de aquí? Porque de repente también les haya pasado por la mente. Ya está algo así. Ya. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería mejor utilizar? ¿Hacerlo con formas o utilizar Smart Art? Y es ahí donde tengo una anécdota. ¿Cuál es? Que recuerdo que en una ocasión a un alumno del instituto se le había pedido que elabore un gráfico de Smart Art. Y resulta que el alumno, en vez de utilizar autoformas, ¿qué había hecho? Disculpen, en vez de utilizar Smart Art, había utilizado las formas. Y al utilizar las formas, obviamente se iba a demorar más. Entonces así pasó. El estudiante se demoró bastante y yo me preguntaba por qué se demoraba bastante si lo único que estaba utilizando era las Smart Art.
¿Qué había pasado? Que el alumnito había dibujado gráfico por gráfico, uno por uno. Entonces, obviamente, si tú vas a hacer uno por uno, lo que antes pudiste haber hecho con un solo clic, te has demorado 4 o 5 veces más. ¿Se nota la diferencia? Sí, más o menos. Ahí, miren, comparen la diferencia. Son muy similares, pero esto obviamente va a ser algo más inmediato. Y hacer esto, bueno, resulta que el alumno no habrá leído bien, que decía utiliza SmartArt y creó uno por uno. Todos los diseños que tú ves aquí se pueden crear. Un triángulo por acá, tres rectángulos por acá, flechas, un rectángulo con puntas redondeadas. Todos los diseños que tú ves aquí se pueden crear. Absolutamente todos. Acá está flecha, que está por acá, acá está. Todo lo que ves aquí se puede crear. Solamente de dónde está la diferencia que el Smart Art ya son prediseñados. O sea, ya vienen con un molde. Y si usas formas es para que lo crees o lo dibujes de cero. Entonces ya depende de cada uno cuál herramienta utilizar. Pero esto de aquí, como nuevamente volviendo al ejemplo, resulta más práctico. Por ejemplo, ¿qué pasa si no necesito 5, sino 6? Solamente hago un enter y se van agregando más y más. Y que estén ordenados, acomodados, que tengan el mismo tamaño de letra, utilizando formas no lo vas a hacer. Acá, ¿qué tendrías que hacer? Control C, control V. Y si quieres cambiarle el tamaño, habría que seleccionar todo, minimizarlo, a ver si encajo. Toda una chanfaina. Cambio aquí, es mucho más simple. Si quiero agregar o si quiero eliminar. Entonces, por donde lo veas, el Smart tiene muchas más ventajas a diferencia de las formas. Ahí está. Siguiente punto. Bueno, acá hay formas que agregué. Ahí está mi queja también. Esta forma ya de... Sí, Jesús. Profe, Sí, dime. el que usted hizo que era una bola, no lo llegué a ver. A ver. De un Smart también. Sí, estaba en el grupo de... ¿Dónde está? Acá. En el grupo de relación se llama Ben apilado. Es un gráfico, se llama Ben. Ben apilado. Es el nombre que tiene. Ben apilado. Que tiene que ver con niveles. Este Ben apilado debería ser similar a este de pirámide. Acá, este de acá. Acá, este de acá. Que tiene que ver con categorías, con niveles. También un gráfico bastante útil. Bueno, siguiente. Bueno, ahí les hablé del Smart Art, de las ventajas, desventajas que tiene. Ya depende de cómo lo agreguen. Y por último, antes de elaborar la presentación del día de hoy, el tema de los iconos. ¿Un icono es lo mismo que una imagen? Y la respuesta es no. No. A ver. ¿Dónde están los iconos? Aquí. Icono. Si tú ingresas a icono y tienes internet, te abrirá una categoría de su navegador que se llama Bing. Y aquí vas a poder descargar o poder insertar cualquier icono que está acá. Por ejemplo, vamos a agregar a ver un león. Ahora este el león. Y acá está. Insertar. Ya. Entonces la pregunta del millón era, ¿esto es lo mismo que una imagen? Y dije que la respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque esto de aquí tiene otras propiedades. Una imagen no puede hacer esto. Una imagen no la puedes separar. Mira, separar. Estás desagrupar. Desagruparlo sí. Mira, una imagen no puede hacer esto. ¿Qué otra diferencia tiene? Que un icono tiene un peso mucho más ligero que una imagen. Una imagen puede pesar 20, 30 KB, 40, 50, pero un icono pesa entre 1, 2, menos de 10. O sea, son elementos bien ligeros. Son súper ligeros. Por tal motivo, los iconos
Al ser elementos bien ligeros, se utilizan como los dibujitos que ustedes ven acá, que se llaman iconos. Por ejemplo, este es el icono de dispositivo, este de AMD Ryzen, de Brave, de JIT Clean. Esos dibujitos que ustedes ven ahí son iconos. ¿Y por qué el icono y no una imagen? Por la diferencia del peso que tienen. A eso se debe que se utilicen más los iconos. Y todo lo que tú insertes de acá, de iconos, tienen esas propiedades. Por ejemplo, vamos a insertar a ver acá acá este panel. Y ahí está. Acá está el panel. Vamos a desagruparlo. Desagrupar. Desea desagrupar, sí. Ahí está. ¿No? O sea, todo se ha dividido. Y al dividirlo ya lo puedes pintar, colorear, mover. Puedes hacer una serie de cosas para modificar tu icono. Algo más que me está olvidando. Probablemente ustedes tengan acá carpetas o iconos y quieras modificarlo. Es clic derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono. Y te va a aparecer acá una categoría de iconos que quieras colocar a tu carpeta. Por ejemplo, hasta ahora sigue habiendo el de Messenger. Por ahí si lo extrañabas, acá está. Y el icono pasa a ser el de Messenger. ¿Dónde está? Aún no cambió. Tiene que actualizar. Ahí está. Ya cambió a ser el icono de Messenger. Pero ¿qué pasaría si tú quieres una imagen como icono? ¿Lo puedes hacer? Y la respuesta es que sí. A ver. Mm, mm. Ay, no se me ocurre nada. A ver, juego calmado. ¿Ya qué pasaría si quieres esta imagen como icono? Y quieres que esta imagen se utilice en tu carpeta. Ahí pones ahí tu carpeta de cosas privadas. Y quieres que tenga un icono así. ¿Puedes hacerlo? Sí. Hay páginas que convierten eso. Voy a ponerles una imágenes. Imagen tu icono. Acá está. Y les comparto el link. ¿Qué hace esta página? Te convierte una imagen en icono. Porque como una imagen no puedo colocarla para el diseño de esta carpeta. Entonces vamos a cargar la imagen. Ahí está cargando. Iniciar conversión. Es cuestión de segundos. Hay que terminar el proceso. Descargar. Lo va a descargar en escritorio. Listo. Y acá está. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este con este? Que este es una imagen y este es un icono. Y como icono ya puedo colocarlo como diseño de esta carpeta. Clic derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar. No se puede, pesa menos que la imagen. Claro, de hecho que pesa menos. De hecho que pesa menos. Y a ver, acepto. ¡Tarán! Ahí está mi carpeta privada. Entonces está mi carpeta con el logo, la imagen que yo quería. Y esto de acá te va a servir para muchas cosas. Quieras colocarle de repente familiar, la foto de tus exparejas, de tus jueguitos, X cosa. Ya tienes carpetas personalizadas para que puedas distinguirlo. Eh, la página que te he comentado la vas a encontrar en internet. Hay más páginas, obviamente. Ahí, mira, hay un montón de páginas. La que les he compartido es la primera que he visto. Y así encuentras para todo. Y esto de imagen a icono en realidad es para cualquier cosa. Por ejemplo, tienes un PDF y quieres convertirlo en Word. Colocas así. PDF to Word. Tienes una imagen que quieres convertirla en Word o viceversa también.
colocas MP3 to Words. O al revés, Word to MP3. Y encuentras páginas y páginas que te dan el servicio de convertirlo. Tengas un plano, una imagen. Hay un montón de páginas que permiten esas conversiones. Pero la que venía el tema el día de hoy era la de icono. Para que entiendan la diferencia entre un icono y una imagen. ¿Cuánto pesaba la imagen? Ahora vamos a ver. La imagen pesaba 8 KB y el icono debe pesar menos. A ver. 148 KB. ¿Pesa más? 148 y esto. 8. Será porque lo he estirado. Mientras que no pase de un mega, ya se considera un peso ligero. Mientras no pase del mega. Cuando ya tiene el peso de un mega, ya es una imagen o algo que tiene mucho más peso. O mejor, más peso, digo, que tenga mucho más, esté menos comprimido. A ver, ico. Qué raro. ¿Será porque la imagen es chiquita? Ah, sí, la imagen es bien pequeña. Por eso es que pesa menos. O sea, si fuera una imagen Full HD, ahí sí obviamente va a pesar más. Imagen como por ejemplo las que yo tengo en mis fondos. A ver, miren. Imágenes, a ver acá. Por ejemplo esta imagen de acá. ¿Dónde está? Acá. Copiar. Pegar. Esta imagen ¿cuánto pesa? Ya esta sí pesa 2 megas. ¿Por qué? Porque es Full HD. Y si la convertiera en icono, de hecho que va a pesar kbytes. A ver. ¿Quieren pruebas? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿Será cierto? Me puse MP3. Que lol. JPG. Vamos a ver. Iniciar conversión. Ya, acá está. Ahora vamos a ver, ¿será cierto? ¿Cuánto pesa en kbytes? Ahí está, 165 kbytes. Se ha dicho que pesa notablemente menos que la imagen original, que es 2 megas y más. Y en cambio aquí está en kbytes. Esto de esta imagen ha sido curioso que la imagen en icono pese más que la imagen original. Pero es algo que rara vez vas a encontrar. Esto es lo más común. ¿Por qué? Porque las imágenes usualmente tienen esta calidad o este tamaño. Bueno, tienes el tema de tu carpeta. Otro detalle, no estoy muy seguro, es que si tú eliminas la imagen del icono y actualizas o apagas la computadora y la reinicias, se pierde el... Ahí está, ya se perdió. Ya, sí, sí. Se va a perder el diseño. O sea, el icono de todas maneras tienes que tenerlo. Porque si tú lo borras, lo eliminas. Si tú lo borras o eliminas, se va a perder. Va a perder la propiedad que tenía. Y así ya lo acabo de comprobar nuevamente. Entonces, tienes que guardarlo. Tienes que tenerlo también. Si no, se va a perder. Sí, ténganlo también presente. Así que no lo borran. Esto, por ejemplo, lo utilizaban bastante en tema de hackers hace mucho tiempo. Colocaban un archivo malicioso y le cambiaban el icono de Google y uno pensaba que era Google. Acá, por ejemplo, que diga Google y tenga el icono de Google. Pero cuando tú entrabas, en realidad no era Google, era un archivo malicioso y te infectabas, X cosa. Era lo que antes se hacía bastante. Ya, entonces ahí ya les sale bastante de los iconos. Bueno, ahí vamos a dejar este tema de las herramientas. Vamos a pasar a ver lo de la presentación dentro de PowerPoint. A ver, archivo nuevo.
Y vamos a hablar de las presentaciones ahora sí. Ya. Ya. Una presentación, dentro sea la aplicación que sea, siempre va a tener una carátula o siempre va a tener una diapositiva en la cual uno coloque información como es el título y como lo es el nombre de quien va a presentar. Esta información es casi diría obligatoria. Colocar el título y colocar el nombre de la persona que va a presentar. ¿Qué puedes añadir acá? Lo que yo he colocado acá en la diapositiva. Por ejemplo, pequeños dibujitos, como por ejemplo acá el de PowerPoint y acá el logo del instituto. ¿Qué podrías colocar tú? De repente estás hablando de empresa de celulares, colocas el logo de Movistar, Claro, Vitel. Estás hablando de computadoras, colocas el logo de empresas, estás hablando de X cosa, puedes colocar distintos logos, diseños en tu presentación. Información básica, simplemente para adornar o darle una presentación. O también que tú mismo crees tu carátula de cero. Ya sería otra manera de hacerlo, mucho más personalizada. A partir de la segunda diapositiva, sí, a partir de la segunda diapositiva ya es empezar a crear tu trabajo así. Ahora, cuando tú escoges un diseño, ese diseño se modifica a lo largo de todas las diapositivas. O sea, tú escoges un diseño y va a cambiar todo. Y a la par puedes escoger colores. Primer punto. Segundo punto. Que a la hora que tú agregas una diapositiva, en realidad tienes diseños. Mira, tienes diseños. Solamente que a veces uno le da clic directo aquí y se agrega la que es por defecto. Entonces tienes diseños que puedas escoger. Lo ideal sería que escojas en blanco. ¿Por qué en blanco? Porque si tú escoges de frente arriba, te va a aparecer con estos elementos. Y a veces uno no utiliza esto y tiene que estarlo eliminando. Seleccionar, suprimir, seleccionar, suprimir. Y a partir de ahí comenzar a trabajar. Entonces, para estar evitando eso de estar eliminando, lo ideal sería esto. Diapositiva en blanco y ya te evitas estar borrando esos cuadros de texto. Siguiente punto. Que a la hora de hacer tu presentación, a la hora de elaborar tu trabajo, tienes que tener en cuenta el tema del fondo. Como mencioné en una ocasión, lo ideal es que el fondo sean colores oscuros. Porque a la hora de presentar, la letra que es color blanco va a resaltar. Y también eso, lo ideal es que la letra o el color de la letra sea color blanco. Eso sí es casi una norma cuando vayas a hacer una presentación. Porque a la hora que proyectas, valga la redundancia por un proyector, el color blanco en la letra se va a entender mucho mejor que cualquier tipo de letra. Amarillo, rojo, azul, verde, resulta más complicado que te pongas a leer. Entonces la letra blanca va a resaltar. Y al ser la letra blanca, ¿con qué? ¿Con qué hace mejor contraste? Obviamente con el color negro. Entonces por tal motivo tu fondo debería ser de ese color. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Por otro lado, mencionaba el tema del fondo. De repente van a haber diseños que no te van a agradar o te van a parecer muy simples. Y a mi parecer, si se han dado cuenta en mis diapositivas que comparto, no utilizo la misma imagen. Usualmente coloco una imagen detrás, casi en todas. Te recomiendo eso, que busques imágenes y crees tú mismo tu propio estilo, para que lo hagas mucho más distinto del resto,
Bueno, ahí tiene que ver con las características de cada persona. Si quieres buscar fondos, te diría que coloques así: wallpaper, desktop. em, mm, a ver, ok. Wallpaper, desktop, café. Wallpaper, desktop, café. ¿Cuál es la misma palabra? Wallpaper, desktop. Mm, table. Ya, algo así. Por ejemplo, así encontré el fondo que estoy utilizando en mi presentación. Acá. Wallpaper, desktop, table. Y encuentras imágenes así. Por ejemplo, esta de acá está buena. Tienes esta área para colocar el título de tu trabajo. Por acá también. Y tú mismo vas creando tu propio estilo. Ahí para todos los gustos ahí. Ya, entonces esta es la recomendación que yo te doy. Si en caso no te guste ninguno de estos estilos, puedes buscar más temas, pero van a tener esa característica. O sea, de ser elaborados por Microsoft. Entonces, si quieres salir de lo mismo, utiliza tú mismo tus propios fondos. ¿Qué más? Por otro lado, las diapositivas tienen un tamaño. El tamaño estándar y el tamaño panorámico. ¿Qué significa esto? Significa que antiguamente los monitores tenían esas dimensiones o tenían esa, ¿cómo se dice? Esa relación de aspecto de 4:3. Miren, voy a cambiarlo, 4:3. 4:3, ajustar el ya, ya. ¿Por qué tenían esta relación de 4:3? Porque antiguamente los monitores o televisores de esa época tenían estas dimensiones, más parecían un cuadrado, pero en la actualidad la mayoría de monitores ya son panorámicos. Por eso que cuando cambio aquí a panorámico, miren, crece un poco al lado derecho de izquierdo. ¿Cómo también te das cuenta? Porque cuando tú ves una película, algunas veces, cuando ves una película, algunas veces la parte de arriba y la parte de abajo se pinta de color negro. ¿Te habrás preguntado por qué? ¿Por los subtítulos? No, no tiene que ver con el subtítulo. Tiene que ver con la forma en cómo fue grabado el video. Entonces se pierde contenido, ya sea lados derecha izquierda o ya sea arriba abajo. ¿Y con qué tiene que ver? Con la relación de aspecto. ¿Hay un montón de relación de aspecto? Sí, hay un montón. Por ejemplo, en el celular también. El celular tiene un tipo de relación de aspecto. ¿Cuál es? Ahorita no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo cuál es la del celular. Pero cuando tú ya has visto un video en YouTube, te permite la opción de estirar. ¿Y por qué te permite estirar? Porque el video de YouTube es mucho más grande que la relación que tienen los celulares hoy por hoy. Por eso que te permite estirar, para que puedas utilizar toda la pantalla y no dejar bordes vacíos. Entonces, nuevamente, esto que tiene que ver con la relación de aspecto. Entonces, acá en PowerPoint de la misma manera. Tiene dos básicamente. Hay más. Acá. Personalizar tienes más relaciones de aspecto. Pero las más utilizadas son esas dos. La estándar, que ya casi está quedando en el olvido, y la panorámica, que hoy por hoy sigue siendo la más utilizada. Bueno, ya les hablé del formato del fondo, ya de la primera diapositiva. Termino con el tema de qué técnica vamos a utilizar. La técnica que les mencioné es 10-20-30, que solamente vamos a utilizar una parte, solamente el tema de los conceptos, que significa 10 diapositivas, 8, 9, 10 diapositivas, 20 minutos, que significa 20 minutos de presentación, y 30, que significa el tipo de fuente.
Y a pesar que la técnica no es que vayan a exponer, pero como dije es una técnica que se está utilizando bastante, ya sea que de repente tengan que exponer ustedes en la universidad, en algún otro lugar, les va a servir. Como dije se llama 10-20-30 y ya en la próxima clase la voy a hablar más a fondo y la vamos a aplicar también. La vamos a aplicar a nuestra presentación, porque la evaluación va a ser elaborar una presentación. ¿Sobre qué? Bueno, y ese día de la evaluación les diré. Pero lo que sí ya tienen que ir practicando todos estos aspectos. Las herramientas de formas, SmartArt. De repente en la actividad o en el examen te diga que en la diapositiva 7 y 4 tengo un SmartArt. Entonces colocas tu SmartArt. Que en la diapositiva 2 insertes un audio. Insertas un audio. Diapositiva 7 que tenga un gráfico. Insertas un gráfico. Entonces, en cada diapositiva vas insertando algo de lo que te indique la evaluación. Entonces, para eso, hasta donde avancemos el día viernes, vas a ir trabajando. El día viernes vamos a hacer hipervínculos. Hipervínculos o vinculaciones dentro del trabajo, para hacerlo mucho más versátil. Y vamos a aplicar todo lo visto hasta el momento. Audio, video, gráficos, formas, autoformas. ¿Y qué más hemos visto? Eh, Básicamente eso. Formas, autoformas, iconos, gráficos, audio, video. Básicamente la mayoría de herramientas. Todo con la técnica 10-20-30. ¿Y qué más? Bueno, y la temática de lo que hagamos ese día. Sí, Jesús. Las animaciones. ¿Cuál animación? Animación. Ah, las animaciones tienen que ver con los elementos. Ya en la próxima clase vamos a ver eso, del tema de las animaciones, de la par con el tema de transiciones y de la par con el tema de vinculaciones, que no está habilitado ya que no he hecho todavía nada. Va a tener que ver con esto, esos tres puntos. Que la próxima clase es importante, la del día viernes, para que con todo lo que hagamos hasta ese día, y el día lunes en la evaluación, elaboren su propia presentación. Bueno, preguntas finales, chicos, que quieran hacer. Bueno, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Algo que deseen preguntar de todo lo que hemos visto hoy día. Está grabando. Algo que quieran preguntar. Como dije, el día lunes es la evaluación. La primera parte va a ser un repaso general. Y ya la última es ya la última es la evaluación. Dime, profe, ¿cómo lo pongo? Ah, simple acá, video, este dispositivo. Y buscas qué video quieres insertar. Yo les voy a dar un video ese día. Voy a subir al aula virtual un video pequeño para que ustedes lo insertan. No es cualquier video, porque si insertas cualquier video puede ser un video muy pesado. Y eso obviamente no te va a permitir enviar. Yo les voy a compartir un video, más o menos de un minuto, solamente para que lo puedan insertar en su trabajo. Sobre la temática ya les dije, ya les voy a decir ese mismo día sobre qué va a ser. Lo importante es que practiques las herramientas. Bueno, entonces ahí no vamos a quedar el día hoy, chicos. Ya nos estamos viendo el día viernes, que no sucede nada, ojalá todo esté bien. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Se ha desplomado el dólar. Que siga bajando, que siga desplomándose, que le siga dando un patatús. Bueno, nos quedamos el día, chicos. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Me despido de todos. Cuídense bastante. Hasta luego con todos. Hasta luego, Roland, Jean-Pierre, Jesús, Stephanie, Piero y Liliana. Hasta luego con todos. Cuídense. Hasta luego.